Hola, bienvenidos a la octava clase del taller literario online. Esta es nuestra última clase y acá finalizamos este recorrido en lo que es la literatura y la escritura creativa. Hoy vamos a hablar de algunos temas importantes e interesantes en lo que es el oficio de escritor, para lo que es la profesión en sí, y también temas que son importantes volver a traer y hacer un repaso de todo. Vamos a tocar algunos temas en cuanto a lo que es publicar un relato, la reescritura, digamos, la corrección, ¿no? Publicarlo, cómo ponerse en contacto con distintos medios, ¿no? Editoriales y demás, en qué sitios publicar, qué editoriales reciben manuscritos, qué revistas uno también puede tener en cuenta a la hora de querer publicar, y también vamos a ir viendo qué recursos necesita tener un escritor para poder autodifundirse, para poder mostrarse al público, para que el público lo conozca y conozca qué es lo que uno hace. Eso en cuanto a la parte más práctica, ¿no? Y operativa. Y por otro lado vamos a hacer un cierre de todo este taller, de todos los temas que fuimos viendo, para poder tomar lo más importante y esencial de todos estos temas, ¿sí? Así que bueno, en principio vamos a ir directamente con la parte más práctica, y para esto vamos a mostrar lo que es la pantalla de la PC. Vamos a ir todo mostrando por pantalla, por computadora. Así que vamos. Bien, entonces, allá estando en la pantalla de la computadora, vamos a abrir lo que sería Word. Todo lo que acá yo voy a estar mostrando, vos lo vas a estar pudiendo ver en la descripción de este video de YouTube, lo vas a poder encontrar ahí, pero bueno, vamos a usar esto un poco como guía. En cuanto a la reescritura y corrección, ya un poco expliqué un poco cómo encarar la reescritura. La realidad es que lo que es corregir un relato, corregir un escrito, no sería recomendable utilizar, hacer esta tarea uno mismo, porque implica conocimientos técnicos, varios conocimientos en cuanto a lo que es la gramática, ciertas reglas ortográficas que son importantes tener en cuenta a la hora de publicar un escrito. Lo puede hacer cualquier persona, en realidad, cualquiera que tenga un conocimiento general lo puede hacer, pero lo recomendable sería contratar un corrector literario, lo recomendable como para evitar cualquier tipo de inconvenientes, porque es muy importante tener certeza de que el escrito que voy a estar publicando esté en perfectas condiciones. Así que eso es una parte importante, ¿no? Uno puede buscar de forma individual un corrector literario, o mismo hay editoriales que ya trabajan con correctores con los cuales uno también puede disponer de esto, ¿no? Y si no, como decía, uno de forma individual. Igual es importante y recomendable tener ciertos conocimientos de gramática, del orden correcto de las palabras y demás, para poder evitar, para poder aliviar el trabajo, por así decirlo, y hacerlo mejor. Un libro recomendado es Puntuaciones para escritores y no escritores, de Silvia Cohen. Es una escritora de nacionalidad argentina, pero que residió toda su vida en España. Es muy conocida en el ámbito de lo que es la escritura, y la realidad es que este libro es fundamental para poder tener una base y una mejor calidad de escritura ortográfica. Así que lo recomendable sería buscar un editor y un corrector literario. Ahora, pongamos el hecho de que, yo ya considero mi escrito terminado, considero que tengo ya la obra, finalizada, tiene que corregirla alguien y demás. Ahora, ¿cómo hago para publicar y mostrar mi escrito? ¿Cómo cómo la gente me encuentra? ¿Cómo la gente me conoce? Bueno, hay tres formas básicas, hay otras más, ¿no? Pero ahora vamos a explicar bien cómo se ramifica esto. Hay tres formas esenciales en las cuales uno puede mostrar sus escritos. Uno es a través de una editorial, la cual tome el escrito que uno tiene y decida publicarlo a través de la editorial. Por ejemplo, los libros que nosotros vemos publicados en Editorial Planeta, Editorial Tungstone, Editorial Seix Barral, etc. Son libros de escritores que hacen un contrato con la editorial, le envían el manuscrito y lo venden, ¿no? O sea, lo publican y lo venden. Si el manuscrito tiene éxito, en general publica más escritos. Si no, no lo publica. Para que tengamos una idea, mi nombre es Fabián, yo estoy situado acá en Argentina, y en general
bueno, la mayor cantidad del público que realiza este taller está ubicado en Argentina, pero obviamente si sos de otro país, si sos de Latinoamérica, de América del Sur o de España o de cualquier país de habla hispana, seguramente en tu país, bueno, vas a poder contactarte con editoriales. Yo acá voy a dejar un listado de editoriales, en principio de editoriales argentinas, pero también de editoriales también de España y de todos los países de Latinoamérica, por lo menos un listado de las más importantes. Algo que hay que tener en cuenta, y esto es importante tenerlo presente, quizás hoy no se haga tanta publicidad, tanta difusión por los medios de comunicación masivos de lo que es la escritura, la literatura, la lectura y demás, ¿no? Es probable que esto suceda. Y uno tiende a pensar que entonces, ¿para qué voy a publicar si nadie lo va a leer, si nadie lo lee? O sea, si la gente no lee, ¿no? Porque eso es lo que se dice. Bueno, es verdad que no se lee tanto como en otras épocas, ¿no? O sea, si miramos 100 años atrás, era mucho más fuerte el consumo de libros. Por un lado, porque era digamos que una sociedad que se basaba más en la formación cultural del individuo. Formación cultural me refiero a letrados, también en temas, en todo tipo de cultura, ¿no? O sea, tener cultura general, que hoy lamentablemente eso ha decaído bastante, a menos que vayas a un colegio que tenga una muy buena base de enseñanza. En general no se valora tanto el adquirir conocimientos culturales. Y entonces digamos que hay una decadencia en lo que es la educación, pero digamos esto va más allá de cualquier idea política, de cualquier idea, digamos, o sea, no es una idea que yo estoy imponiendo, sino que es una visión general, que esto es algo prácticamente, digamos, que es común a todos. Cualquier persona que le preguntes te lo va a afirmar, que ha habido una decadencia a nivel cultural. Entonces, bueno, esto también con la llegada de las redes sociales y demás tuvo una cierta implicancia, pero digamos que si bien está esta situación, aún se consume bastante y el mercado editorial trabaja bastante. Una editorial, básicamente, lo que le importa es vender, ¿no? Entonces, por una cuestión económica, tiende más a publicar novelas que libros de cuentos, porque es lo que más se consume. Pero digamos que la editorial es una empresa que lo que le interesa es vender. La realidad es que no le interesa difundir cultura. Sí hay editoriales de distintos temas, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Hay editoriales que se enfocan en difundir libros de, por ejemplo, no sé, libros de novelas, novelas bestsellers. Otras que se encargan de libros clásicos. Otras que se encargan de libros de historia antigua. Otra que se encarga de libros de ciencias políticas. Otras de libros de informática. Entonces hay diferentes editoriales para distintos tipos de temas en cuanto a libros. Entonces nosotros tenemos que ver, dependiendo de lo que yo quiero publicar, con qué editorial me tengo que contactar, que ahora voy a mostrar un listado de esto, ¿no? Pero entonces, una forma es con una editorial, y la editorial siempre le va a interesar vender, así que, digamos, no tenemos que frustrarnos si es que una editorial no nos contrata. Pensemos también que así como nosotros hay millones de otros escritores muy buenos y seguramente muchos millones mejor que uno mismo, ¿no? Que están en la misma situación, que no pueden conseguir publicar, que las editoriales no los escuchan y demás, pero no importa eso. O sea, acá lo importante es tener presente que uno puede igualmente elaborar y publicar su escrito de diferentes formas, ¿no? Quizás uno inicialmente no va a ser un bestseller, o sea, no va a ser reconocido. O sea, uno tiene que tener una trayectoria, tiene que tener un currículum, tiene que tener un camino hecho. Entonces, las editoriales toman ciertas cosas en cuenta a la hora de publicar y una de ellas es qué tanto vende este escritor, por así decirlo, ¿no? Diciéndolo en frío, ¿no? No van a valorar al que más está educando a la población, ¿no? Sino al que más ventas le va a generar. Entonces, eso es una. Ahora, otra forma es autónomos. Hay editoriales independientes que se encargan de hacer publicaciones de libros autónomos, es decir, de escritores, digamos, que son independientes, por así decirlo, y bueno, se autopublican los libros. Es decir, con un capital agarran y pagan una tirada de libros. Ahora, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? Si yo soy escritor, si yo quiero ser conocido, si quiero ser, o si quiero
dedicarme a esto. ¿Está mal hacer esto? Bueno, la respuesta es, desde mi punto de vista, que no está mal, que está bien hacerlo. ¿Por qué? Porque la realidad es que uno tiene que hacerse su propio camino, tiene que hacer su propia experiencia y no tiene que esperar a que una editorial lo llame y lo quiera publicar, porque la realidad es que eso solo no va a suceder. Una editorial te contrata solamente si vos ya tuviste venta, si vos ya sos conocido y si la gente te demanda. Es como todo. Si vos sos no sé, por ejemplo, un actor de televisión muy conocido y tenés mucho trabajo, te van a llamar las marcas para ofrecer su producto porque le vas a generar venta. Esto es la misma situación. Ahora, la forma autónoma es útil porque es algo que uno va a valorar mucho más. Y también, vamos a poner el ejemplo que la gran mayoría de los escritores empezaron de esta forma. Borges, por ejemplo, sus primeros libros los publicó y los vendió a él, o sea, él los regaló, no es que los vendió, ¿no? Sino, él no tenía problemas económicos, sino que lo que hizo básicamente fue repartirlos a gente conocida para que lo lea. Cortázar hizo lo mismo, Italo Calvino hizo lo mismo, etc. O sea, digamos que no está mal hacer esto, sino que está bien y es lo que uno podría hacer para empezar a tener su camino y a tener su propia experiencia. Otra opción es por concursos editoriales, concursos de literatura, es decir, hay concursos de cuento, de novela corta, de relato corto, de microrrelato, de fábulas, etc. Entonces, una forma de mostrarse es publicar en concursos, ¿no? Entonces, hay muchísimos concursos todos los años, miles de concursos en todo lo que es el habla hispana en Latinoamérica y también en España, y la realidad es que hay mucho consumo de lo que es el ámbito de la literatura. Aunque uno no lo crea, hay muchísimo. Pensemos que hay 7.000 millones de habitantes en todo el mundo, y de esos 7.000 millones, una pequeña porción le interesa esto, o quizás una porción grande, pongámosle un cuarto, ¿no? Ya es muchísimo. Entonces, hay mucho consumo de esto y Argentina es uno de los países que más publica libros, saca libros nuevos. Ahora se van a sorprender de lo que vamos a ir viendo. Es uno de los países que más consumo y difusión cultural hay en cuanto a la literatura de lo nuevo que va saliendo. Cientos de escritores van publicando libros todos los años. La realidad es que hay mucho movimiento. Esto es sorprendente porque también es motivante para uno, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, a la hora de si yo quiero mandar un manuscrito a una editorial, ¿no? O quiero mandarlo a una editorial o algún concurso o algo, no es que yo agarro y me presente a la editorial y digo, hola, quiero ver si contratan mi libro para publicarlo. O mando un mail y dice, hola, buenas tardes, quiero publicar mi libro. No es así. Hay toda una estructura, digamos, básica que uno debería mantener para poder ser considerado, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, si vos te vas a postular a un trabajo, autopostularte a un trabajo por internet, bueno, tenés que mantener cierta estructura en lo que vas a decir, ¿no? Tenés que presentarte, decir por qué te interesa trabajar ahí, etc. Bueno, esto es lo mismo. Acá vos tenés que mantener cierta estructura en lo que querés publicar. De esta forma vas a demostrar seriedad, que conoces del tema y que también les va a interesar. Acá, por ejemplo, les dejo un link donde esta es una página que se llama escritores.org, es una página de España, pero que agrupa muchas cosas de todo lo que es el ámbito de la escritura y de los escritores de todo el mundo, biografías de escritores, recursos literarios para escritores. Acá van a encontrar una lista de todos los concursos literarios que hay existentes en el habla hispana. También hay muchísimas cosas, es muy completa esta página y la realidad es que es una especie de guía para el escritor. Entonces, acá en esta página, acá está el link publicar, vamos a entrar para verlo, vamos a ingresar. Bien, vamos acá está. Acá en esta página van a encontrar una guía muy completa, muy amplia, de todas las, partes que hay que tener en cuenta, de todos los recursos, de todas las herramientas que hay que aplicar al momento de querer enviar un manuscrito, de querer enviar una propuesta de un libro, una propuesta para publicar un libro a cualquier tipo de editorial. Acá van a encontrar toda una guía, ¿no? O sea, hay detalles obviamente que se refieren a lo que es,
digamos, la cultura española, ¿no? Bueno, en dónde hay que registrarse. Vos cuando querés publicar un libro tenés que registrar tu libro en la Cámara del Libro y demás, te tienen que dar un código ISBN, etc. Bueno, acá, digamos, todo esto se refiere a la cultura española, pero es lo mismo aplicado a Argentina o a cualquier país en el cual vivas. Entonces acá van a encontrar toda una guía súper completa donde van a poder encontrar todo. Informe de publicar, acá te explica cómo hacerlo. Bueno, después si querés buscar un editor, un agente, etc. Digamos que acá la información corresponde a España, pero yo igual les voy a dejar de Argentina, ¿no? Acá explica cómo hay que registrar la obra, cómo buscar un editor, los pasos para buscar un editor, la selección previa. Yo les dejo una selección, o sea, yo ahora les voy a compartir un link donde hay una selección de las editoriales que más reciben manuscritos acá en Argentina. No enviar el manuscrito, esto es importante, no es que vos le mandás por mail tu manuscrito. Siempre se maneja por mail, ya no se maneja más lo que es correo en papel. No le mandás un manuscrito, le mandás un resumen, ¿no? Tenés que hacer una carta de presentación, una propuesta. Bueno, después acá te van dando unas indicaciones más que son muy útiles, ¿no? Entonces, bien, esto es en cuanto a lo que es la publicación. Por otro lado, acá yo les dejo un listado de editoriales. Bien, en este link, el primero dice artículo con listado de editoriales recomendadas. Acá hay un total de 19 editoriales argentinas que reciben manuscritos actualmente. Acá lo van a, si ingresan al link lo van a poder ver, yo igual ahora lo voy a abrir para mostrarlo. Este es un artículo de nuestro blog, se llama Literatura para Vivir, si quieren pueden entrar y seguirnos. Y acá está el listado de los manuscritos, donde bueno, hacemos una explicación de todo esto que más o menos comentando, y en el título van a poder encontrar el link de cada uno. Por ejemplo, Alción Editora, que es una editorial de Córdoba que publica muy buenos libros y ya se está volviendo cada vez más conocida. Ampersand Editorial, bueno, Asunto Impreso Ediciones, van a encontrar muchas. Atlántida, Ayarmanot. Van a encontrar, por ejemplo, Corregior es una muy conocida también. Demente Ediciones, por ejemplo, se ocupa de publicar caricaturas o cómics, ¿no? O también juegos tipo Crucigrama y demás. Duncan, bueno, Duncan, ahora después vamos a tener una selección especial de Duncan, que es la más fuerte hoy en día en cuanto a recepción de manuscritos. Después hay otras muy conocidas como, por ejemplo, El Hilo de Ariadna, ¿no? Que publica muy buenos escritos. Esta es una editorial que pertenece a, digamos, al Malva, pero que trabaja más que nada, digamos, publica más que nada escritores de lo que es la oligarquía intelectual acá en Argentina. Oligarquía me refiero no con un término económico, ¿no? Sino oligarquía en el sentido de hay una pequeña porción de la cultura que siempre es la que mantiene la mayor intelectualidad y que está más en los medios intelectuales. Entonces, en general, en esta editorial publican los más intelectuales acá en Argentina. Van a encontrar publicaciones de Hugo Mujica, que es un poeta, de Nante, que es el decano de la Universidad de El Salvador, que publicó un libro de Jung. También van a encontrar escritos de escritores antiguos, de Hölderlin, van a encontrar también de Carl Gustav Jung. Bueno, por ejemplo, el libro rojo de Carl Jung acá en Argentina se publica a través de El Hilo de Ariadna, etc. Editorial Losada es un clásico, ¿no? Es una editorial clásica que publica muchísimos libros de hace muchísimos años, desde 1938. Mansalva también es una muy conocida. Editorial de la Universidad de Buenos Aires, que es Eudeva, ¿no? También recibe escritos más relacionados al ámbito académico. Eloísa. MC Editores es una editorial muy conocida también, que fue adquirida por la editorial Planeta, o sea, la editorial Planeta, que es un clásico, que no es argentina, es española, adquirió editorial MC, entonces está bajo el cargo de Planeta. Bueno, Sorsal también es conocida, y Perfil, que es una editorial del diario Perfil. Bien, entonces, volviendo, acá van a poder, les recomiendo leer cada una para ir entendiendo a qué tema se va orientando cada editorial. Pero todas ellas reciben manuscritos. Yo personalmente recomiendo actualmente, para poder comenzar, Duncan, porque la realidad es que es una de las mejores, y también Alción. Ahora voy a mostrar. Entonces, continuando con esto, en este link van a encontrar el listado de las editoriales que yo recomiendo, y si uno quiere y lo quiere tener a mano, acá van a encontrar un link con todas las editoriales que hay en Argentina y en otros países de Latinoamérica. ¿Por qué Duncan? Porque Duncan actualmente es una editorial que de alguna forma pegó un salto o abrió las puertas a los editores, a los escritores
independientes y dio muchas posibilidades de poder publicar, de poder generar nuevas, nuevas voces, ¿no? La realidad es que es muy buena y está generando una muy buena, está haciendo un excelente trabajo. Acá yo les dejo el link donde pueden entrar y ver, bueno, qué es lo que plantea, pero me voy a centrar en este apartado que se llama Convocatoria ROI. Probablemente ya las hayas escuchado, es muy conocida. Es una convocatoria que hace todos los años de distintos temas, ¿no? O sea, hace convocatorias de concursos, por así decirlo, donde vos podés enviar tus escritos de alguno de estos temas, por ejemplo, de cuentos, de poesía, de cuento y poesía o de talleres. Ahora, bueno, quizás no tiene más publicado, pero en su momento ha tenido de novela corta, de novela larga, de cuentos para niños. La verdad que es muy amplio y muy rico todo lo que hace y tiene mucho trabajo. Y vos acá podés enviar tu manuscrito, no necesitas ser un profesional y luego hacen una selección, una especie de concurso de todos los manuscritos que reciben, hacen una selección y publican todos juntos en una antología. Yo, por ejemplo, he publicado ya en varias ocasiones en esta editorial y la realidad es que es muy gratificante porque eso te demuestra que el trabajo es valorado, o sea, hay gente que le interesa, hay gente que lo busca, hay gente que quiere trabajar con esto y formar parte. Entonces, esta es una de las que yo más te recomiendo. Busca un escrito tuyo, pulilo, mejoralo, elegí el mejor y mandalo acá que seguramente vas a aparecer en una de las antologías. Además, te regalan un libro para vos y siempre puedes participar. Y, digamos, uno para ser escritor tiene que tener cierto currículum, cierta trayectoria y lo va a poder hacer con esta que es una muy buena opción. Por otro lado, acá les dejo también un listado de, de concursos, ¿no? O sea, de todos los concursos literarios anuales que hay en el habla hispana de la misma página escritores.org. Vamos a entrar para ver. Bien, esta página tiene una gran cantidad de publicaciones anuales de todos los concursos literarios que se realizan en el habla hispana. Y ustedes acá van a poder ingresar y ver una gran cantidad de concursos que realmente es impresionante. Esto es solamente del mes de enero, miren, del mes de enero, después tiene acá el mes de febrero. O sea, hay muchísimos concursos mensuales que se realizan y ustedes pueden mandar a cualquiera de ellos las veces que quieran, en España, en Argentina, en cualquier sitio, y son pagos, es decir, son concursos pagos que, aquellos que ganan en general reciben una remuneración, o que no la reciban no importa, te sirve a vos para poder tener tu propia experiencia. Así que esto lo van a poder encontrar acá también en el link. Por otro lado, acá también les dejo revistas literarias. Otro medio por el cual uno puede publicar es a través de las revistas literarias. Las revistas literarias lo que tienen de bueno es que se consumen bastante. Hay revistas que son, digamos, digitales y otras que se publican en forma física, pero esta es muy común actualmente las revistas digitales. Y bueno, acá yo les dejo un listado también de eterna cadencia de 150 revistas culturales de Argentina, Latinoamérica y España. O sea, es muy amplia la gama donde uno puede mandar su propuesta de escrito para que lo publiquen. Es decir, en general las revistas, ¿qué hacen? Publican un relato, un microrelato, un cuento corto, un artículo, un ensayo, algo que forme parte de esa revista y después probablemente, si les gusta y funciona, ya los contraten, ¿no? Entonces, esta es una opción. Acá van a encontrar el artículo. No está abierto, vamos a abrirlo. Después, por otro lado, acá van a encontrar un listado con 150 revistas literarias acá en Argentina, Latinoamérica y España. Lo bueno de las revistas literarias es que reciben manuscritos y permiten que uno pueda publicar sus escritos. Entonces, digamos, en general las revistas literarias lo que hacen es publicar microrelatos, cuentos, ensayos, artículos y demás, de manera de poder dar voz a nuevos escritores y en algunos casos también contratarlos. Acá van a encontrar también de lo que es la editorial de la página Eterna Cadencia, un listado de 150, vamos a ver acá, un listado de 150 revistas donde están todas las revistas que se publican. Acá en este caso, esto es solamente de Argentina. Todas estas revistas son únicamente de Argentina.
Impresionante, o sea, la verdad que uno ve esto y no se imaginaba que habían tantas revistas o artículos culturales. Y después van a encontrar también de Bolivia, de Chile, de Colombia, todos países, España, etc. Esto es interesante porque si uno de repente empieza a ser aceptado, bueno, puede mandar también a otros países. Y después van a encontrar acá una que se llama La Balandra, que es una revista, en lo personal creo que es una de las mejores acá en Argentina, que más está trabajando en cuanto a la difusión y permite a escritores de varias nacionalidades publicar. Es argentina, pero la edición es muy buena, es muy linda, publica temas muy interesantes y es una de las más actuales y que más está difundiéndose. Así que les recomiendo también esta revista. No es fácil publicar en ella, pero no hay que perder. Y también les recomiendo comprar las ediciones porque son realmente muy buenas en todo lo que transmiten. Bien. Y después, bueno, acá algunas recomendaciones de cómo autodifundirse. Porque digamos, bueno, está bien, yo busco una editorial, participo en un concurso, bueno, pero ¿cómo yo hago para generar mi público? Es decir, ¿cómo hago para que la gente me conozca? Bueno, la verdad es que hay muchos recursos y muchas formas. Es decir, no es solamente quedarse a esperar a que lo llamen o que de milagro alguna editorial le interese lo que yo hago y yo me transforme en un bestseller. Eso no va a suceder. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de estar en todos los sitios que la gente me pueda encontrar. O sea, la gente que le interesa esto, ¿qué hace en general? Bueno, busca información en internet, lee revistas, utiliza las redes sociales, etc. Entonces, los medios por los cuales yo puedo hoy autodifundirme son muchos. Son, por ejemplo, primero, bueno, una página oficial. Acá yo les dejo esta página, escritores.org. Acá van a encontrar mucha información en cuanto a esto, para que la tengan siempre se las dejo. Después, como les decía recién, en revistas, publicando revistas, esa es una opción. Pero digamos que revista es un poco más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo gratuito y al alcance de mi mano? Bueno, por un lado, tener un blog personal donde yo pueda publicar lo que yo hago, ¿no? Como algo personal. Una web también puede ser, la web es más amplia y permite hacer más cosas. Y las redes sociales. Las redes sociales es un fenómeno que surge en los años 90 y que la realidad es que permite conectar gente de todo el mundo. Entonces, no solamente vos vas a poder mostrar tus escritos o lo que vos hagas a través de las redes sociales, sino que también se le va a mostrar a gente que ya le interesa eso. Este es el fenómeno de las redes sociales, que con la publicidad o sin ella, a la gente que le interesa un tema le va a mostrar más cosas de ese tema que le interesa. Entonces, lo que vos hagas le va a llegar a la gente que le interesa. Obviamente tenés que usarlo bien, no es que es solamente creas una cuenta en Facebook o una cuenta en Instagram, sino que hay que entender cómo son los algoritmos y la dinámica para poder generar ese movimiento, ¿no? Pero ese es otro capítulo. Te recomiendo que investigues un poco más y que te pongas al tanto, porque si vos querés formar parte del mundo de hoy, uno en general tiene la imagen del escritor de que se va a una cabaña solo a escribir y a leer en soledad, ¿no? O que es una persona que solamente escribe en papel. Bueno, digamos que todo se moderniza los medios de comunicación, se modernizan los medios digitales, se modernizan los medios de comunicación, quiero decir, en cuanto a también que se transforman en digitales, ¿no? Se moderniza el tipo de escritura que utilizamos, se modernizan los vehículos, las profesiones, surgen profesiones nuevas, todo va modernizándose. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a quedar atrás? Nosotros, el que escribe, ¿no? El que busca ser escritor. ¿Por qué uno se va a quedar atrás? No puede. O sea, es como querer hablar en otro día, en otro idioma, ¿no? O sea, la gente que le interesa lo que yo hago va a pensar y actuar en la forma en que se hace hoy en día. Entonces, hoy en día la gente utiliza las redes sociales, utiliza Instagram, ve videos en YouTube, tiene celulares, escribe en una tablet, ¿no? Entonces uno de alguna forma tiene que modernizarse y utilizar todas las herramientas que pueda para poder lograr, progresar. La realidad es que hoy ningún escritor escribe a máquina de escribir. Sí, obviamente puedes escribir a mano, ¿no? O sea, uno puede escribir a mano, pero seamos sinceros, máquina de escribir ya no se utiliza computadora, o también se pueden usar lo que son, micrófonos, ¿no? Ahora voy a explicar esto también. Pero la realidad es que uno tiene que modernizarse y para formar parte del mundo de hoy es indispensable
estar en los medios en los cuales la gente está. Es decir, si yo quiero que la gente me conozca y me encuentre, yo tengo que estar donde la gente está, no puedo estar donde la gente no está. Entonces, por eso es importante comprender cómo funciona el mundo de hoy para poder formar parte de esto y ser una voz más en los medios en los cuales la gente me pueda escuchar. Por otro lado, recomiendo algunas cosas también complementarias, por ejemplo, apps, ¿no? O sea, unas apps, es decir, unas aplicaciones. Hay una aplicación para donde están todos los concursos de escritores, si te interesa tenerlo. Y esta aplicación a mí la realidad es que me resulta demasiado útil, y ahora voy a explicar por qué. Se llama App de Keeps, ¿no? De notas. Es una app que es de Google Play, es decir, digamos, no sé si ya sabías, cuando vos te abrís una cuenta de Gmail, vamos a abrir acá para mostrar, ¿no? Vamos a abrir acá. Cuando vos te abrís una cuenta de Gmail, ya te viene con un paquete de aplicaciones, ¿no? Un paquete de distintas cosas, que todos lo tienen. Cuando se abre una cuenta de Gmail, todos tienen este paquete. Una cuenta en YouTube, ¿no? Un Google Maps, un Drive, etc. Bueno, también nos viene un blog, ¿no? O sea, un blog para poder crear, y Google Keeps. ¿Qué es Google Keeps? Keeps es una aplicación, como decía recién, de notas, donde vos podés anotar todas las notas que vos quieras. Entonces, lo recomendable sería que vos tengas en tu Gmail abierto en el celular, ¿no? Y también en la computadora, y te descargues esta aplicación. ¿Por qué? Porque vos vas a poder desde el celular escribir notas como estas que yo estoy mostrando acá. Vas a poder escribir notas que las escribís en el celular a través de esta aplicación Keeps, y se guardan luego, digamos, están online. Entonces vos podés escribirla desde el celular y luego ir a la computadora y volver a utilizarlas. Es decir, vos podés abrir una nota, ¿no? Y esta nota podés volver a editarla, y cuando la editas en la computadora se reedita también en el celular. Entonces es muy práctico porque la puedes usar desde el celular y la computadora, es gratuita y realmente es muy útil, ¿no? O sea, se actualiza en el momento. Yo la utilizo mucho porque a través de ella apunto ideas, apunto, no sé, a veces, digamos, cuando uno está con la búsqueda de algo, de alguna idea, las ideas aparecen. Entonces de repente se te ocurre un argumento, se te ocurre una idea, se te ocurre una escena, un diálogo, lo que sea, y lo puedes escribir acá, ¿no? Para no escribirlo en cualquier papel y tenerlo tirado, lo puedes escribir acá y tenerlo a mano, y luego volver a verlo desde la computadora, si te querés sentar más cómodo, en un lugar más amplio, y escribir. Yo en realidad en general escribo por computadora, ¿no? Porque la realidad es que por papel, dependiendo, hay veces que, digamos, de mi caso personal, para poder concentrarme, para poder pensar bien, tengo que escribir en papel por lo menos algunas ideas, ¿no? Después el resto lo hago por computadora. Pero también uso el celular, porque puedes estar viajando, puedes estar en algún lugar y necesitas escribir algo, uso el celular. Tengo obviamente un cuaderno de notas, pero uso mucho lo que es el micrófono, es decir, de voz a texto. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Muchísimas aplicaciones para lo que sería utilizar voz a texto, es decir, que transcriba por escrito lo que vos decís. Esto es muy útil, porque si vos querés escribir una novela, querés escribir un cuento, o estás caminando y querés escribir algo, podés a través de aplicaciones usar, digamos, que te transcriba por escrito lo que vos decís. Entonces es muy útil para poder tener como herramienta y poder escribir, o sea, escribís muchísimo más rápido. También sucede que muchas veces no te escribe bien lo que vos estás queriendo decir, o sea, lo escribe mal, lo escribe otra palabra, pero si vos ya más o menos sabés de qué hablaste, cuando vos lo escribas, cuando vos lo corrijas, vas a saber qué se escribió, ¿no? Esto es muy útil porque te permite también avanzar mucho más rápido en cuanto a los escritos, o sea, escribe mucho más rápido esto que la escritura a mano, así que esto es muy recomendable. Porque la realidad es que también es recomendable tratar de escribir a la par que uno piensa. Entonces a veces uno no logra eso y se pierden ideas o pierde el hilo, y uno con este método lo puede hacer con mucha utilidad. Entonces esto es lo que más que nada quería comentar en cuanto a herramientas, ¿no? Para tener en cuenta como escritor, para que vos puedas, bueno, tenerlo a mano y tener una base a la cual moverte cuando lo estés necesitando. Pasando esta parte un poco más técnica, ahora vamos a continuar con el taller. En esta última parte, ¿no? de este taller, donde vamos a hacer un repaso de algunas ideas generales. Si pensamos, por ejemplo, digamos, bueno, la realidad, siendo sinceros, no tenemos que aspirar, como ya lo he dicho en otro momento, a querer ser como los grandes escritores. Tenemos que
buscar, digamos, encontrar nuestro lugar, encontrar nuestro estilo, encontrar nuestra voz, ¿no? Nuestra propia forma de comunicar lo que queremos comunicar, pero sin tener la aspiración, vamos a llamarlo, sin considerar que uno realmente cree que puede, ¿no? Estar en un lugar como los grandes escritores, porque no digo que no sea posible, sino que eso puede ser un freno para uno. ¿Por qué? Porque uno idealiza ciertas cosas y luego al encontrarse con la realidad es mucho más fuerte de lo que uno imagina por la experiencia que quizás a uno le falta, y eso puede frustrar lo que uno escribe. Y no hay nada peor para un aspirante escritor o alguien que escriba que la frustración. ¿Por qué? Porque la frustración no es lo mismo que fracasar. Fracasar es quizás, digamos, no haber logrado mejor dicho, voy a hacer una corrección, ¿no? La inconformidad puede ser que se dé cuando yo no logro decir en un escrito lo que quería transmitir. Eso no es fracasar, ¿no? Eso no es fracasar. Eso es parte del trabajo. Es parte de la experiencia. Es decir, si yo escribo algo, un cuento, una novela, un poema, y no logro transmitir lo que realmente sentía, no hay problema. O sea, eso todavía puede ser corregido en un tiempo. A veces ahí tiene que madurar, tiene que procesar, tengo que madurar yo. Entonces quizás el inconsciente transmite una idea, pero mi capacidad todavía no está desarrollada, no es madura, entonces no puedo terminar. Hay, digamos, en lo personal lo digo, y de muchas anécdotas de escritores, que escritos hechos en un periodo, años después lo vuelven a tomar y lo vuelven a trabajar de nuevo, ¿no? Entonces, es muy importante comprender, digamos, este tipo de cosas para no frustrarse. ¿Por qué? Porque el fracaso no es que no haya podido transmitir lo que quería. El fracaso es dejar de escribir o dejar de trabajar sobre la escritura porque creo que no puedo hacerlo, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta esto. No es lo mismo considerarse ser un gran escritor, porque esto me puede llevar a frustrarme y fracasar y dejar de hacerlo, creyendo que nunca voy a poder lograrlo, que hacerlo y darme cuenta que no logré transmitir lo que quería, que no tuve el éxito que deseaba, pero lo hice. Entonces la experiencia está ahí, eso es parte del trabajo. Entonces ahí gané, ahí estoy creando, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que este proceso es así, es un camino, son una serie de experiencias, es un oficio, ¿no? Donde uno se va volviendo un experto en esto. Entonces, bueno, es tiempo de práctica. Ahora, ¿cómo yo puedo trabajar hoy en día? Bueno, siendo sincero, creo que el 99% de la mayoría de las personas que está haciendo este taller, no creo que ninguno se dedique 100% a la escritura, ni yo mismo lo hago, ¿no? Entonces, ¿para qué aclaro esto? Para tener en cuenta que esto es algo que uno hace para uno mismo, es un extra, un hobby, podemos llamarlo un hobby, ¿no? O una vocación, o algo que hago para escaparme del mundo en decadencia que uno está viviendo. Vamos a ser sinceros, no estamos en un mejor periodo mundial, o sea, sí hay un gran avance en muchas cosas, pero por otro lado, ¿qué situación vivimos? Guerras constantemente, ¿no? O sea, después de las 2 guerras mundiales, no han parado de haber guerras en todas las partes del mundo, ¿no? O sea, en Oriente actualmente con más frecuencia, ¿no? Todo lo que es Medio Oriente hay muchas guerras. ¿Quién es el bueno, quién es el malo? No es un tema que yo voy a tocar en este momento, pero sí entender en el mundo en el que uno vive. ¿Por qué? Porque, digamos, si uno quiere posicionarse como escritor, quiere realmente tener una base como escritor, digamos, el escritor tiene una responsabilidad frente a la vida que lleva, frente a la cultura en la que vive. ¿Por qué? Porque un escritor, cuando es conocido, su voz es pública, ¿no? Entonces, lo que transmite con la voz es muy importante. Ahora, hay escritores que obviamente mantienen ciertas ideologías políticas, entonces lo que hacen muchas veces buscan empatizar con el público para que el público que lo sigue también siga sus ideas políticas, ¿no? Hay otros escritores que se mantienen fuera de eso. Después hay poetas, ¿no? que también se mantienen fuera, pero digamos que sea cual sea el caso, su voz es una voz pública y va a transmitir algo que va a influenciar a la cultura, ¿no? Por ejemplo, por poner una anécdota, Goethe, este gran escritor Wolfgang von Goethe, que fue el escritor alemán del romanticismo, publicó
Su primer novela, una novela corta, se llamó Las penas del joven Werther, muy linda, te recomiendo que la leas, donde en este escrito él, es la historia de un joven que está enamorado de una muchacha, pero es un amor que no es correspondido, que no se puede dar. Entonces, en todo el proceso de escritura, es una novela psicológica donde muestra la decadencia psicológica de un personaje, ¿no? De cómo pasa a ver la vida hermosa y bella a través del sentimiento del amor hasta verla horrible debido a la depresión, cómo la mente condiciona nuestra forma de ver las cosas, ¿no? O sea, mejor dicho, cómo vemos las cosas depende de nuestro estado anímico y luego, el joven se suicida, ¿no? Cuando salió este libro, ocurrió que fue tan fuerte la influencia que tuvo culturalmente que no solo hubo mucho, o sea, sucedió un fenómeno cultural que había jóvenes de repente imitando la vestimenta del personaje. El personaje tenía una vestimenta particular, que usaba en ese momento pantalones ajustados, ¿no? Unas camperas especiales, ¿no? De la época, era vestimenta de época, con ciertos colores, y de repente sucedía que los jóvenes se vestían igual y con esos mismos colores, y muchos jóvenes se suicidaron también, porque se sentían identificados con este personaje. Entonces, lo que un escritor diga va a identificar a un público. Entonces, es muy importante lo que diga. Y ahora, tiene una responsabilidad. Cada uno realmente puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, pero hay una cierta responsabilidad moral, por así decirlo, frente a la vida que uno vive. Entonces, no puede pasar por alto ciertas cosas. Un escritor tiene que entender de lo que está viviendo. Si un escritor realmente se posiciona con alguien con una voz, y que sea una imagen pública, tiene que tener una comprensión del mundo en el que está viviendo. ¿Qué tipo de comprensión? Bueno, política, cultural, económica, social, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque digamos que la literatura, el arte de la literatura, es una respuesta a la situación cultural que se está viviendo. Entonces, un escritor que transmita ideas tiene que entender qué es lo que está haciendo. Porque si uno no entiende lo que hace puede ser muy, puede tener una repercusión muy fuerte en el público. Entonces, es importante entender en el mundo en el que uno vive y lo que uno está diciendo. ¿Para qué aclaro esto? Para entender, porque, terminando este taller es muy importante entender muchas cosas, no es solamente cómo pienso un cuento, ¿no? O sea, está perfecto todo esto y es muy lindo y hay una parte artística y creativa en uno, pero también entender que uno a veces busca este tipo de actividad para abstraerse del mundo en el que vive, caótico, en crisis, en decadencia, porque la realidad es que hay muchos factores de crecimiento y de mejoras, por ejemplo, en el mundo digital, en la parte tecnológica, pero la realidad es que en la parte moral y humana hay mucha decadencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrenta uno ante esto? Bueno, uno muchas veces busca una evasión. No sé si la palabra es evasión. La evasión quizás no es tan buena, sino, una compensación, por así decirlo, algo que me haga sentir bien. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque que la mente humana busca eso, ¿no? O sea, Jung, por ejemplo, explica que cuando uno está pasando una situación muy fea en su vida, alguna crisis, alguna situación de tristeza, ¿no? o de decadencia personal, la mente tiende en ocasiones a tener sueños, por ejemplo, hermosos, ¿no? De un paisaje hermoso, de algo hermoso, de alguna experiencia hermosa con otra persona. ¿Por qué? Porque busca compensar la situación que está viviendo. O sea, a través de los sueños, el inconsciente busca devolver un estado mejor para que la realidad que está viviendo afuera no lo destruya, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque somos seres anímicos, somos seres de imágenes mentales. Las imágenes contienen los símbolos, contienen un montón de cosas, emociones y demás. Entonces, todo lo que vivimos es simbólico, tiene ciertas imágenes que nos influyen emocionalmente. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que, yo al buscar hacer este tipo de actividades, de talleres o de escribir, al momento de querer escribir un relato, uno muchas veces puede hacerlo para una forma de poder compensar o poder transformar y transferir lo que a uno le pasa, que eso es muy importante y es una actividad terapéutica en ese sentido, pero también tiene que entender cuál es el trasfondo de todo eso que está viviendo para entender
qué es lo que está haciendo, ¿no? No soy una persona individual en el mundo que estoy solo y que lo que yo hago no tiene importancia. Soy una persona que vive en un mundo donde suceden ciertas cosas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para entender cómo uno dirigirse hacia el mundo, ¿no? Que hay hay una cierta posición que el escritor tiene que tener, un compromiso que el escritor tiene que tener. Yo también tengo que tener un por qué lo hago, tengo que encontrar qué es lo que me mueve a escribir. Esto ya lo dije en casi todas las clases y lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Tengo que entender qué es lo que me mueve a escribir. ¿Para qué? Para entender cuál es el sentido de mi vida, porque escribir es un camino, ¿no? O sea, la literatura es un camino, como dije antes, es una respuesta a la situación cultural que se está viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la época en que la iglesia empieza a decaer, ¿no? En la época del oscurantismo y cuando empieza a llegar el Renacimiento, la iglesia entra en decadencia, ¿no? Entra en decadencia espiritual, y ya estaba lo que llamaban el pecado sexual. En consecuencia a esto, ¿qué aparece? La novela de Boccaccio, ¿no? El Decamerón, que justamente refleja historias con temas sexuales. Justamente en una cultura en la que estaba prohibido y era un pecado del sexo, aparece esto, en una época en que estaba decadencia, ¿no? O sea, ¿por qué estaba en decadencia? Bueno, hay muchos temas históricos que influyen en esto, pero uno de los temas más fuertes era por la represión sexual y la carne pecadora, ¿no? Entonces el tema sexual, que era un pecado, es una función natural del ser humano, no se puede reprimir, es como querer reprimir, no sé, el dormir, ¿no? O sea, en algún momento el cuerpo explota. Bueno, entonces muchas veces eso sucedía. Ahora, en esa época en que estaba en decadencia la iglesia y el sexo era un pecado, aparece este libro para, contrarrestar toda esta situación. O por así decirlo, en respuesta a esta situación. Más adelante, por ejemplo, en el romanticismo alemán. El romanticismo alemán, que es un movimiento alemán que después se expande por toda Europa, buscaba transmitir la vivencia espiritual de la musa inspiradora que a través de la inspiración le permite hacer escritos, que no es uno el que lo escribe, sino que es la musa la que se le inspira. ¿Qué musa? Bueno, las 9 musas estaban en Grecia, ¿no? Cada una tenía un tipo de actividad, la musa de la poesía, de la música, de los trovadores, etc. Entonces, buscaba un poco retomar los conocimientos antiguos y conectarse con este ser más espiritual y más artístico en uno. Entonces, ¿en qué momento surge esto? En el momento del clasicismo, es decir, en la época en que surge el romanticismo, era la época de mayor decadencia y mayor materialismo, por así decirlo, de Occidente, donde empezaba a comenzar todo esto. ¿Qué es el materialismo? El materialismo se le llama a, esta ideología, por así decirlo, que concibe que todo lo que es real es lo único que se puede comprobar con los 5 sentidos. Que aquello que se puede comprobar, que se puede tocar y ver, eso es real. Lo que no se puede ver y tocar no existe. Esto es obviamente en respuesta a la decadencia de la iglesia, que decía que Dios estaba en el cielo, ¿no? Bueno, y el diablo en el infierno. Esto era lo que decía la iglesia. Y como entró en decadencia y surgen las ciencias en oposición a la iglesia, buscaba, contradecir o demostrar que la iglesia era mentira, ¿no? Entonces, y quitarle poder. Entonces surgen estas ideas. Pero ¿qué pasa? Estas ideas también influenciaban negativamente al ser humano. ¿Cómo? Bueno, así como comer, dormir, alimentarse bien, tener una salud física, son funciones naturales en el ser humano, lo espiritual es algo natural en el ser humano. No me refiero a una religión en particular, sino a lo espiritual, la necesidad de conectarse con algo espiritual. ¿Qué tipo de espiritualidad? Puede ser la espiritualidad con la naturaleza directamente. El dios Pan, por ejemplo, es un dios de los griegos que era el dios de la naturaleza. Vos podés concebir lo espiritual la naturaleza, o lo espiritual el cielo, las estrellas, el sol, ¿no? Como el culto que le rendían otras culturas, el culto solar, o una religión con un dios monoteísta, politeísmo, de cualquier forma, no importa. Los budistas, por ejemplo, es una religión, una cultura que son religiosos y no tienen ningún dios. Ellos creen en Buda, ¿no? Buda, que es este nivel de conciencia. Buda, Cristo significan lo mismo. Entonces, el despierto. Bueno, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Al hecho de que, hay una respuesta. En la literatura hay una respuesta. Entonces, ¿cómo hoy la literatura responde a la situación actual que se está viviendo? Bueno, hay
en el siglo XX surge, por ejemplo, lo que fue el estructuralismo, donde se enfocaba más que nada en el cómo decir las cosas. Es decir, digamos, una corriente de escritura, que después obviamente se fue diversificando, ¿no? Se enfocaba en cómo escribir, más que nada eso, en cómo escribir bien, qué otras formas de usar, cómo desestructuralizar la escritura, ¿no? O sea, se enfocó más en eso. Por eso Cortázar saca esta novela Rayuela, donde uno puede leerlo de distintas formas. Italo Calvino también saca otra novela, etc. Entonces, predomina esto. Pero también está la otra parte de la cultura que le interesa más el qué decir. No tanto el cómo decirlo, sino el qué decir. Es decir, qué mensaje transmitir. Y entonces en ambos sitios uno toma una posición, una convicción, algo lo mueve, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu motivación? Eso es importante, porque si vos querés seguir este camino, si querés realmente escribir, tenés que tratar de ver en lo más profundo, en lo más íntimo de uno, qué es lo que te mueve a escribir, qué es lo que resuena. Probablemente lo que te encuentres no sea lo que esperás. Probablemente sucede, y esto es en la mayoría de los casos, que lo que a uno lo mueve a escribir es, digamos que cierta vanidad, cierto egocentrismo. ¿Por qué? Porque uno busca ser reconocido o busca ser como otro escritor. Está fantástico y uno tiene que tener aspiraciones y escritores modelos a seguir, pero digamos, no es recomendable solamente querer ser reconocido, porque no hay un sentimiento en eso, por así decirlo. La vanidad no es un sentimiento, la vanidad era uno de los pecados capitales, por así decirlo. Pecado en realidad significaba errar en el blanco, ¿no? O sea, la palabra pecado significa errar en el blanco. Digamos, significa que alguien, digamos, no está haciendo algo que está alineado con el mundo interior. Entonces, un pecado es algo que está desalineado con lo espiritual interno, por así decirlo. Entonces, lo espiritual interno en vos, ¿qué te está diciendo? Entonces, ¿estás alineado con eso? ¿No está lo creativo? Bueno, eso es algo que te lo dejo a vos y que vos lo tenés que descubrir. Es algo que uno se va a ir preguntando con el tiempo, porque esto es importante. Dependiendo cómo sean las raíces, los frutos que van a crecer, ¿no? Esto lo dice Cristo. Por los frutos los conoceréis, ¿no? O hay otra parábola de la Biblia que dice la parábola del sembrador, que hay semillas que las tira en una parte y no crecen, otras en una tierra que no es fértil y no crecen, otras semillas las tira en una tierra que hay muchas piedras y crecen un poco y se rompen, y hay otras semillas que las tira en una tierra fértil y crecen y dan hermosos frutos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que depende, las semillas son las ideas, pero depende desde qué base vos encares estas ideas, es qué frutos van a dar. Si mi base es el querer ser reconocido, si mi base es esa, las ideas que me van a surgir y el desarrollo que van a tener van a fracasar en cierto modo, no van a ser un sentimiento real. Ahora, si mi base está en hacerlo desde un sentimiento real, con una posición real, con algo que realmente sea real y fuerte y esté arraigado en lo más profundo de mi ser, ahí ese sí va a ser la tierra fértil de la que habla esta parábola, ¿no? Obviamente que las parábolas de la Biblia tienen distintas lecturas, ¿no? O sea, yo lo estoy transmitiendo en un nivel más artístico, pero también se transmite en un nivel espiritual, ¿no? Si yo hago las acciones de mi vida con una finalidad espiritual, después la vida me va a devolver eso, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta todo esto porque el desarrollo del escritor, del poeta, no es solamente alguien que hace libros para vender y ser reconocido, sino que es un arte, y todo arte es un camino de desarrollo. En la antigüedad, en la antigua Grecia, se decía que había 4 caminos de evolución del ser humano: arte, ciencia, filosofía y espiritualidad. El arte es uno de ellos. Esto es como una pirámide. Todas las partes en la punta se unen, ¿no? Entonces, digamos que todas llevan a lo mismo. Beethoven, Goethe, vamos a poner ejemplo, Mozart, Bach, Cervantes, Shakespeare, de distintas formas a través del arte llegaron porque estos no fueron escritores cualquiera, ¿no? No es que fue cualquier tipo de escritor que agarró y un día se le ocurrió algo y empezó a escribir. No por algo perduran durante cientos, miles de años, porque quiere decir que algo hicieron. Entonces, tenemos que tratar de conectarnos con ese nivel más esencial en nosotros mismos para poder tener cierta creatividad, o sea, tener una creatividad real. Y por otro lado, y para ya ir cerrando un poco esto,
Algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, algo que te pueda llegar a preguntar, ¿cómo empiezo? ¿Con cuentos o novelas? La realidad es que puedes empezar por donde quieras, pero lo que uno más frecuentemente puede ver en todos los grandes escritores, que son los ejemplos a seguir, es que hay un cierto tránsito del cuento a la novela, ¿no? O sea, es decir, el cuento no se escribe igual que una novela, no tiene la misma estructura, ¿no? Pero me ayuda a ganar experiencia en todo. Entonces después digamos que una novela ya implica esa experiencia y ese conocimiento del cuento. Entonces una recomendación es escribir más que nada cuentos, inicialmente. Tomate unos meses, 6 meses, un año y trata de escribir un cuento por semana. Este reto lo da, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre de este escritor. Ray Bradbury, perdón, ahí me acuerdo. Ray Bradbury, en un libro que se llama Zen en el arte de escribir, recomienda escribir 52 cuentos en un año. Es decir, un cuento por semana, por lo menos, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Porque la realidad es que hay muchísimas cosas para escribir. Y entre medio de esos 52 cuentos, por lo menos 1, 2, 5 muy buenos van a salir. ¿Qué vas a ganar ahí vos? Haber tenido mucha experiencia, muchos escritos y algo muy bueno que va a salir. Si solamente escribís un solo cuento al año o al mes, no vas a tener tanta experiencia. Uno al mes igual es bastante, ¿no? Pero digamos que no es lo mismo, ¿no? Entonces, tratemos de generar ese espacio, de generar ese tiempo y ponernos esa meta, y ahí eso nos va a producir un cambio en todo lo que hagamos. Y ahí sí nos vamos a sentir con más experiencia para poder escribir una novela. También hay que tener en cuenta que uno quizás escriba cuentos, o quizás escriba novelas, o quizás escriba ambas cosas, o quizás son ensayos, no se sabe. O sea, cada uno va a tener cierta tendencia. Hay escritores que solamente se dedicaron a cuentos. Por ejemplo, Jorge Luis Borges solamente publicó cuentos en su vida y algunos ensayos o reflexiones. Por ejemplo, Chekhov solamente escribió cuentos. Horacio Quiroga, cuentos y demás. Hubo otros autores que solamente publicaron novelas. Milan Kundera y otros grandes, ¿no? Dostoyevsky. Tolstoy escribió algunos cuentos también, Dostoyevsky también, pero más que nada novelas. Así que bueno, es importante tener en cuenta que uno tiene que encontrar qué es lo que a uno lo llama, cómo uno se va a ir orientando. Digamos, todos tenemos una misión, por así decirlo, algo que hacer. Uno no viene a esta vida de casualidad, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera, hasta el científico más positivista que exista, intuye o siente que hay algo más que solamente esta vida física. Entonces, esto uno lo puede comprobar, ¿no? O sea, hay muchas formas de comprobarlos. Los sincronismos, por ejemplo, como le llama Jung, los sincronismos son esos hechos, casualidades que suceden. Por ejemplo, estás pensando en una persona y te encontrás con esa persona, o soñaste algo y luego te encontraste con eso, o hay un número que te aparece constantemente. Todos estos hechos sincrónicos, estos sincronismos, demuestran que hay un orden oculto en todo, que hay algo misterioso, hay algo oculto. Llámese Dios, no sé, Krishna, Brahma, Buda, como le quieras llamar, hay un orden, una inteligencia oculta en todo lo que existe. ¿Qué tan conectados estamos con eso? Bueno, el arte es uno de los caminos para llegar a eso. Y uno tiene que tratar de esa inteligencia, digamos, ya está en nosotros, ya busca dirigirnos, pero a veces uno está tan desconectado de eso que no se conecta y entonces solamente vive rutinas diarias sin ningún sentido. Y para ir cerrando ya, estoy viendo acá a ver si no me olvido ningún tema, creo que no. Bueno, por último vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no?, de esta novela Demian, de Hermann Hesse, como lo había anunciado. Esta novela básicamente está escrita en forma de fábula, tiene una estructura al principio como lo que era, lo que habíamos visto antes de las funciones de prop, ¿no? O sea, un poco está estructurada así, pero más que nada busca transmitir, digamos, por así decirlo, una vivencia psicológica. Hermann Hesse publica este libro, ¿no?, Demian, que Demian es este personaje curioso que aparece, ¿no?, que primero Sinclair empieza a tener una serie de conflictos con Cromer, luego aparece Demian, que le atrae a Sinclair. Sinclair es el personaje, ¿no?, el héroe.
le atrae este personaje Demian y de repente se empieza a relacionar con él lo ayuda, ¿no? Luego un poco se separan, ¿no? Y cuenta Sinclair que de repente es como que tiene un cierto periodo más oscuro en su vida, más decadente, donde empieza a tomar alcohol, donde empieza a suceder ciertas cosas, pero hay como una especie de ayuda que aparece, ¿no? Y después de un tiempo, después de ciertas experiencias, se lo encuentra una vez a Demian, pero Demian ve que él no estaba bien, entonces se va, y luego empieza a suceder que empieza a pintar, empieza a hacer ciertas pinturas y lo pinta a Demian. Después le llega una carta de Demian, bueno, él le manda por correo un cuadro que él hizo de la madre, porque él se había enamorado de la madre de Demian. Ahora voy a explicar qué significa todo esto, ¿no? La madre de Demian, y no la conocía, entonces le manda un cuadro imaginándosela. Demian le envía una carta donde dice Abraxas, algo de Abraxas, no me acuerdo exactamente, pero dice algo de Abraxas. Entonces él se queda con esta idea, después conoce a Pistorius, que es otro personaje, que le enseña muchas cosas en cuanto a filosofía, mitología, historia y demás, y luego se separa de él y se vuelve a encontrar con Demian y entra a lo que llama una especie de círculo, ¿no? Círculo esotérico, donde había astrólogos, filósofos, escritores, poetas y demás, y se hablaban muchos temas. Y luego sucede que se vuelve a encontrar un día con Demian y se anuncia la Primera Guerra Mundial, ¿no? En esa época, bueno, era la Primera Guerra Mundial y se alistaron los dos en la guerra. Y al final termina que ambos se ve que una situación, digamos, donde salieron lastimados, y terminan los dos en el hospital, y al final Demian y Sinclair se dan un beso, y Demian le dice que siempre iba a estar adentro de él. Siempre Demian iba a estar adentro de Sinclair. Le da un beso y desaparece. ¿Qué significa todo esto? Bueno, a primera vista parece una novela linda, ¿no? Una especie de fábula, pero en realidad oculta muchos símbolos. Hermann Hesse fue discípulo de Jung, Carl Gustav Jung, que fue este psiquiatra suizo, que no fue cualquier psiquiatra, fue un psiquiatra que, digamos, su mayor campo de estudio fue la mente humana, pero en cuanto a temas simbólicos, en cuanto a las raíces del ser humano. Él explica que en todas las culturas que existieron se repiten siempre los mismos patrones. En la cultura, no sé, por ejemplo, nuestra cultura occidental actual, en la cultura oriental, en la cultura maya, egipcia, griega, romana, china, japonesa, en todas se repiten los mismos patrones. Hay, por ejemplo, pirámides, ¿no? Por poner un ejemplo, en todas hay estructuras piramidales, o también están las religiones, ¿no? Con dioses politeístas o monoteístas, ¿no? Esa necesidad de un dios que es el sol, ¿no? De cultos, de los ritos de pasaje, ¿no? Digamos que él le llama arquetipos, que son estructuras que ya existen. Entonces, en todas las culturas se van a volver a generar las mismas situaciones, pero de diferentes formas, dependiendo de la región cultural y las razas que le llaman razas, ¿no? Digamos, no razas de racismo, sino razas de, por ejemplo, chinos, no sé, arios, o tenés los de color, no sé, piel negra y demás, dependiendo de los genes, por así decirlo, vamos a decirlo de esa forma, genes físicos, ¿no? Entonces, digamos que Jung y Hermann Hesse se atiende con Jung y también pasó a ser su discípulo, y digamos que adquirió una serie de conocimientos. Ella era un gran conocedor de todo y escribió esta novela como una forma de transferir todo lo que le sucedía. Entonces, por ejemplo, la madre de Demian es un simbolismo de la madre universal, de una veneración que tiene a la madre universal. Es decir, es la gran madre, ¿no? En las culturas se hablaba de la madre universal, de María, de la gran madre. Digamos, indirectamente simboliza esto, ¿no? De alguna forma, porque la venera, porque la ama. O sea, se enamora de ella, pero de una forma espiritual, ¿no? Es el amor espiritual. O sea, esa novela refleja el amor espiritual, que no es el amor sexual, ¿no? O sea, hay distintos tipos de amor. Y el amor espiritual, que es el más elevado, es el amor de, por ejemplo, de los trovadores, ¿no? Los trovadores en la antigüedad eran castos. Veneraban a las doncellas, pero nunca tenían ningún encuentro sexual, ¿no? O sea, es muy difícil de entender todo esto y no viene al caso,
pero digamos para entender que era un amor más espiritual, ¿no? Después estaba lo que es Demian. Demian representa el sí mismo y aplica un concepto que se llama sí mismo, que es esa, por así decirlo, ese ser interior. Todos tenemos un ser interior, un ser espiritual, un ser más profundo que es el que nos ayuda, que es el que está en nosotros, ¿no? Los niños, por ejemplo, están mucho más conectados con esto, ¿no? O sea, ya son esenciales, ¿no? ¿No notaron que los niños son mucho más sensibles que, por ejemplo, si uno es padre y tiene niños chiquitos, los chicos muchas veces, no sé, saben qué están pensando los padres, o de repente aparecen diciendo cosas que los padres no les dijeron y que estaban pensando, o tienen sueños, o anticipan la llegada de un bebé, ¿no? O sea, los niños son mucho más intuitivos que los adultos, mucho más sensibles y están mucho más conectados con esta inteligencia interior. Entonces, esta inteligencia interior, Jung le llama self o sí mismo, que es un ser interior que busca constantemente ayudarnos, que busca darnos una respuesta, que ese ser interior es lo que, por ejemplo, Cristo llama Dios en nosotros, ¿no? Todos tenemos una chispa divina, una porción del universo. Todo esto es místico, ¿no? O sea, puede sonar un poco religioso. Yo en este momento no me posiciono frente a ninguna religión en particular, me interesan todas, ¿no? Pero no predico por ninguna, sino que siendo occidental, digamos que Cristo fue nuestra imagen que perduró por 2000 años. Y uno puede estar en oposición a cualquier tipo de religión, catolicismo, no sé, o maniqueísmo, evangelistas, luteranos, no importa cuál sea, lo que importa es que la Biblia, ¿no? O sea, los evangelios, transmiten un conocimiento impresionante. Entonces, estos conocimientos también, muchos de ellos están, por ejemplo, en el budismo, o también están en el taoísmo, o en el hinduismo, ¿no? Dicen que Jesús estuvo en la India, estuvo muchos años en la India, en el Tíbet, ¿no? Entonces, o sea, no es que lo dicen, hay escritos de la India donde dicen que Jesús estuvo ahí. Incluso en la India se le rinde un culto a Cristo como un monje, como un yogi, ¿no? Yogi se le llama a los grandes seres, por ejemplo, Mahatma, por ejemplo, Gandhi, Mahatma Gandhi, gran alma, ¿no? Mahatma era gran alma. Bueno, digamos que era un ser como de un nivel espiritual, ¿no? Bueno, así es considerado Cristo y se le rinde culto en la India. ¿Qué pasó ahí? Bueno, estos son datos oficiales que los podés buscar, no es que yo te estoy diciendo nada, sino que es algo oficial que por saber yo de estudiar y demás, lo sé, ¿no? Pero digamos que, entonces, lo que quiero decir con esto es que ese ser, esa porción de espiritualidad en nosotros, es la que nos va a ayudar. ¿Qué refleja esta novela? Bueno, que si nos conectamos con ella es la que nos va a transferir la mayor cantidad de ideas, ¿no? O sea, cuando yo antes hablaba de esto, de poder ver desde qué lugar uno escribe, uno tiene que llegar a conectarse con ese nivel más espiritual de uno mismo que ya está ahí, que es lo que es la fuente, ¿no? Es la fuente de sabiduría. Entonces, Demian representa eso, representa el sí mismo, el ser interior. Es ese ser que lo viene a ayudar, que lo viene de cual Sinclair le tiene veneración, lo ve como algo que no lo puede explicar lo que es, o sea, lo ve como, en una parte dice, lo ve como algo antiguo, como algo frío, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, es como que nosotros, por ejemplo, así como en nuestros genes físicos tenemos genes de nuestros ancestros de hace miles y miles de años, también en lo psicológico tenemos se llaman remanentes arcaicos, ¿no? Es decir, tenemos ya remanentes de culturas anteriores, como por ejemplo esa necesidad de algo espiritual, ¿no? Entonces, refleja eso, ¿no? Esa conexión con la más profunda. Y al final lo revela porque le dice, bueno, que ahora siempre que quiera encontrarlo tenía que ir al mundo interior, ¿no? Entonces, ¿qué hace Hermann Hesse? Personifica partes de la mente, personifica situaciones psicológicas. Obviamente que esto debe tener cierta parte de relato autobiográfico, pero digamos que, bueno, es muy emotiva la novela, muy linda, y la verdad que, bueno, yo en lo personal la leí varias veces y me produjo un cambio en mi vida, dependiendo de la óptica con la que la leas, ¿no? Así que bueno, eso por último. Y ahora, y para finalizar,
Voy a dejar acá un videíto de un poeta argentino que se llama Hugo Mujica, quien, bueno, es muy conocido acá en Argentina, fue un monje trapense. Hay varias entrevistas, ¿no? Digamos, charlas que él dio, que están en internet, las puedes ver, están ahí. Pero yo seleccioné un fragmento donde él lee un poema, ¿no? Y en ese poema explica su experiencia de cómo él escribe un poema, ¿no? Entonces la verdad que me parece muy bueno porque lo que él dice aplica para cualquier caso, no solamente para poesía, sino también para una novela, para un cuento, para lo que sea. Y la verdad que bueno, me parece muy bueno, así que vamos a verlo ahora. Leamos, tal vez, te sugiero un poema de tu libro Poesía Completa, que acaba de ser editado por Sex Barral, Poesía Completa del 83 al 2004. Un libro de poesía con el cual ha ocurrido un fenómeno, diría yo, único, que ya no pasa con la poesía, que se agotó la primera edición en Buenos Aires. Sí, sí. Eso ya es un milagro y es un don, Sí, me es imagino. un don. Porque tu poesía es una poesía exigente, no es una poesía facilista, ni obsecuente, y que requiere un lector que tenga tiempo, Sí. que sepa escuchar, y de pronto es una maravilla que se agote un libro de poesía, ¿no? Sí, yo lo sentí como un don de la gente hacia mí. Ujú. Sí, yo creo que hay que replantearse esa idea. O sea, cuando alguien dice, bueno, no se lee más poesía o esto y lo otro, en general lo está diciendo un mercado que cuenta de 2 millones para arriba. Ujú. Digo, entonces hay que cuidarse de esos lenguajes, porque, digo, de repente eso, aparece un libro y la gente lo quería. Lo que pasa es que a nadie le importaba, por así decirlo, por ahí editarlo, porque no era una muchedumbre, ¿no? Ujú. Con La palabra inicial pasó lo mismo, tiene 5 ediciones de un libro difícil, Ujú. un libro sobre Heidegger. Y algo pasa, yo no sé si es a través de la comprensión, yo creo que pasa a través de una musicalidad que está hablando. Hace apenas unos días, te sugiero, el poema que está en la página 359, que tiene que ver con esta lluvia. Sí, es un poema que escribí en realidad cuando mi padre murió yo estaba en la India, así que cuando volví 3 meses después, ahí supe que había muerto mi padre. A mí no me habían dicho porque cuando llamé ya había muerto hacía mucho y esperaron. Y cuando volví escribí este poema en un día de lluvia. Hace apenas días murió mi padre. Hace apenas tanto. Cayó sin peso, como los párpados al llegar la noche, o una hoja cuando el viento no arranca, a cuna. Hoy no es como otras lluvias. Hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo cada lluvia podría ser yo quien yace. Ahora lo sé, ahora que he muerto en otro. ¿Cómo se escribe un poema desde esta mirada de la escucha? ¿Qué significa ese momento que estás tú frente a esa página en blanco? ¿Cómo se da la donación de la poesía? No sé si se da de una manera o siempre se da de manera distinta. ¿Cómo se te da a ti? Digamos que lo más general es, yo estoy sentado en mi escritorio siempre con música todo el día, salvo la noche que salgo. Así que siempre se da en un clima donde haga lo que haga, digamos, escribir ensayos es algo que en general depende más de la voluntad de uno. Uno leyó X libros, tiene X ideas, se sienta y trabaja. Y siempre es en un clima de estar haciendo o leyendo, pero siempre está esa escucha de si va, no sé, ese presentimiento de que algo más puede pasar. ¿Es una como un novedad temblor? puede ¿Es como surgir. cuando el perro siente el temblor o anuncia el terremoto? Podría ser que tengamos, porque es un instinto de que una cosa es la inspiración y otro saber cuando, ojo, no hay que hacer mucho ruido porque la sensación que va a pasar. Ajá. Y después puede venir el disparador, que yo pensaba en este poema, bueno, yo cuando llegué tenía esa nostalgia de mi padre que había muerto, etcétera, y creo que había sido la primera vez que llovió y evidentemente pensé en las tumbas. Mi padre no estaba en una tumba, pero no importa, digo, la muerte es con tumba. En la tumba y el sonido ese, de repente juntó esas cosas y apareció ese decir, ¿no?
Digo yo, es siempre como un disparador, pero y un clima en el cual de alguna forma ese disparador no pase porque fue tapado por un ruido. Bueno, espero que te haya gustado. La verdad que a mí me emociona mucho. Hugo Mujica es un gran escritor, es uno de los pocos poetas, por no decir uno de los contados con los dedos, que transmite otras ideas, ¿no? O sea, es un poeta más espiritual, ¿no? O sea, transmite ciertas ideas espirituales. Entonces, digamos que el poeta es como más intuitivo, ¿no? O sea, intuitivamente transmite cosas. Él obviamente tuvo una formación en filosofía, en antropología, etc. Pero aparte estuvo 7 años en silencio en un monasterio trapense, que es un monasterio, los trapenses son como una rama del catolicismo, que en realidad es una rama de la orden benedictina. Los benedictinos son la orden de San Benito, ¿no? Entonces es una rama de la orden benedictina. Pero bueno, digamos, sus poemas son muy buenos y me pareció interesante para cerrar, volver a remarcar esto. Él habla de los disparadores, de las experiencias. No es que él escribe un poema en cualquier momento. Él dice que uno tiene que estar atento a esas sensaciones, a esos hechos que suceden, a esos disparadores, a esas ideas y usarlas en el momento. Porque a veces, por la distracción, por un estado anímico negativo, lo que sea, pasa de largo y se pierde, ¿no? Y eso es algo que nos envía el inconsciente, que nos envía el cinismo, que nos envía nuestro lado más profundo, más artístico y creativo. ¿Por qué lo vamos a desperdiciar? Tenemos que tratar de aprovecharlo y valorarlo. Así que bueno, hasta acá llegamos con este taller literario. Espero que puedas poner en práctica estas ideas, que puedas aplicarlo, que puedas tener tus propios escritos, tener tu propia experiencia. Estoy a tu disposición para lo que necesites, para contactarme si querés saber más del tema. Tenemos otros talleres que continúan a este y que también son complementarios. Así que si querés, consultanos, podés escribirme por donde más te interese contactarme. Y bueno, espero que te haya servido. Ha sido un lindo viaje y que bueno, puedas disfrutar de este gran arte de la literatura que hace falta, que es necesario y que es una herencia, lo que tenemos, y algo que tenemos que gestar hoy para el porvenir. Porque, ¿qué pasaría si eliminan los libros, como en la novela Fahrenheit 451, si queman los libros, ¿no? Es muy linda esa novela porque refleja justamente eso, la decadencia de la cultura, de la cultura en sí, y la necesidad de que haya gente que se ocupe de eso, que lo mantenga. Entonces, nosotros tenemos que formar parte de eso, tener esa convicción de mantener la cultura, de mantener las grandes ideas, ¿no? Porque si no, nuestros hijos, nuestros nietos, las próximas generaciones que vengan, si la decadencia crece, no va a quedar nada de todo esto, ¿no? Entonces, ¿dónde va a haber riqueza cultural? ¿Se va a perder? Yo no creo, porque, así como dice Hegel, hay una inteligencia en la historia, y la historia no va a dejar que la cultura perezca, ¿no? Sino que siempre van a aparecer nuevas cosas. Así que bueno, es todo por hoy. Espero que te haya servido y bueno, nos veremos en otro de estos talleres. Hasta la próxima.